serie que llevamos acerca de nuestra confesión bautista de fe. Nuestra confesión bautista de fe de 1689. Este sería el mensaje número 10 de esta confesión. Y estamos en el capítulo número 2 de Dios y de la Santa Trinidad. Y hoy estoy terminando el capítulo número 2 para entrar en el capítulo número 3, si Dios lo permite, entre 8 días, acerca del decreto de Dios. Pero estamos viendo, hermanos, acerca de Dios y de la Santa Trinidad. Dijimos que aquí encontrábamos 3 párrafos. En el primer párrafo encontramos acerca de los atributos de Dios. Veíamos los atributos de Dios para saber quién es Dios. Si usted quiere saber quién es Dios, es muy importante estudiar los atributos de Dios, o las excelencias, como se le llama, de Dios, o las perfecciones de Dios. Hermano, cuando usted le pregunta a cualquier creyente por ahí, mencióneme un atributo de Dios, Dios es amor. Y eso es todo lo que saben de Dios. Hay más de 35 atributos de Dios que nos hablan de quién es Dios. Y a menos que los conozcamos todos, no vamos a tener una idea clara de quién es Dios. Y por eso, tengo que decirlo con mucha tristeza, pero el Dios de la mayoría de los cristianos de hoy día no es el Dios de la Escritura. Así es. Es un Dios contrario a la palabra de Dios. Es un Dios que ellos se inventaron. Un Dios de amor y de misericordia solamente. Pero no es el Dios de la Biblia. Y esto es tan delicado, hermanos. Escuchen lo que le voy a decir, que es bien delicado. Si una iglesia no adora al Dios de la Biblia, al Dios de la Escritura, al Dios que la Biblia dice quién es Dios, es un idólatra. Y si es un idólatra, entonces no es un cristiano. Así la iglesia diga cristiano. Porque un cristiano es una persona que conoce al Padre, quién es Dios en esencia. ¿Y dónde encuentra usted eso? En la bendita palabra de Dios. Amén. Claro, mucha gente se congrega hoy, 20, 30 años, diciendo que son cristianos y ni siquiera han leído la Biblia de pasta a pasta. Así que dígame, ¿qué pueden conocer de Dios? Si usted dice que es cristiano esta mañana y no ha leído la Biblia, toda la Biblia, mi respeto, es incrédulo. No es hijo de Dios. Hablábamos en el párrafo número 2, la independencia de Dios o la aceidad de Dios, hace 8 días, para mostrar por lo menos de todos los atributos, un atributo, hermano, que es tan impresionante, y la confesión de fe no lo mostraba, acerca de la independencia de Dios. Ahora, ¿por qué la confesión quiso sacar ese atributo y exponerlo de una manera un poco más amplia? Por la razón de que las religiones que existen, hermanos, son religiones que adoran la creación. Y la confesión de fe lo que quería era sacar a Dios de la creación. La creación es distinta a Dios. Dios es independiente. Pero no, es impresionante, pero esta semana, bueno, obviamente es normal, pero qué impresionante como un hombre muy referente de los cristianos hoy día, como Carl Luna, tener una reunión, creo que fue en Medio Oriente, con los judíos y con los musulmanes. El ecumenismo y llegar a decir, o un referente como Jesús Serán Romero, llegar a decir que todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones, que cada uno puede creer en Dios a su manera, que lo importante es que crea en Dios. Pues no, eso es idolatría, eso no es cristianismo. Y por eso el atributo de la aceidad lo que trata de hacer es que veamos que Dios es diferente a la creación. Y hoy día usted encuentra a cualquiera la energía de Dios. Ven al Espíritu Santo como una energía, como un poder. Lo encuentran en cualquier... ¡Ay, Dios, ese árbol! ¡Abraza el árbol! Mire, lamentablemente,
y volvemos al punto, por no estudiar las escrituras, la mayoría de los cristianos de hoy día lo que tienen es religión oriental, pura religión oriental, que no es la religión, que no es el cristianismo puro de la palabra. Y el capítulo 2 termina en su párrafo número 3 hablando acerca de la Santa Trinidad. Por eso esta mañana cantábamos himnos, canciones de la Santa Trinidad, como para tratar de que entendamos un poco quién es Dios. Recuerden que el capítulo número 2 nos está hablando de Dios y de la Santa Trinidad. Hermano, pero por favor, son 3 párrafos condensados. Si usted quiere saber quién es Dios, estudie con nosotros teología propia, que inclusive acabamos de terminar teología propia. No recuerdo si fueron 25 capítulos que nos vimos, creo que nos echamos 6 meses para estudiarlo, y los que terminaron conmigo, algunos comenzaron, se retiraron, otros terminaron conmigo. Al comienzo era muy difícil, pero luego ya era mejor, y aún siempre nuestro hermano Oscar de Tuluá nos decía una y otra vez, no, paremos y volvamos otra vez, porque dije, hermano, es una lección y toca correr. Es decir, cuando vamos a estudiar a Dios, ¿quién es Dios, hermano? No nos alcanza la vida para saber quién es Dios. Yo he visto como 4 veces doctrina de Dios, o lo que se llama teología propiamente dicha, hermano, y cada vez que se presenta una materia, vamos a enseñar teología propia o teología propiamente dicha, o doctrina de Dios, como quiera llamarla, yo ahí me matriculo y ahí entro, porque vamos a ver otros autores que van a hablar acerca de Dios, y aunque yo tengo una idea de Dios ya, basado en la escritura, lo que conozco, pero sé que desconozco muchísimo más, porque hermanos, Dios es mucho más grande de lo que tú crees que es, mucho más grande. Y entonces el párrafo número 3, ya hablando de los atributos de Dios, de la independencia de Dios, ahora habla de la Santa Trinidad. Y otra vez, hermano, por favor, yo ahora en 40 minutos que me quedan, yo no puedo explicar la Trinidad de Dios. Pero sí quiero basarme en la confesión acá y hablar de estas 4 secciones que nos van a hablar acerca, o por lo menos lo que definió la confesión de fe acerca de la bendita Trinidad de Dios. Y quiero leer el párrafo entonces, párrafo número 3 de esta confesión. Si usted no trabajó físicamente, yo sé que la ven, pero otros si no la trajeron y la quedó en la casa, usted la puede descargar también, que la encuentra usted en las redes sociales, la puede encontrar. Dice así: en este ser divino e infinito hay 3 subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo, y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Mire cómo termina. Dice, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. En otras palabras, no tener claridad de Dios en Trinidad es no tener a Dios. Por eso, mis amados hermanos, hoy día usted va a encontrar, y es impresionante, a mí me lo han dicho una y otra vez: ¿usted es cristiano? Usted es como los testigos de Jehová. ¿Usted es evangélico? Usted es testigo de Jehová. A mí me da piedra y digo, vea, no me confunda, porque el cristianismo hoy día, en términos populares, se ha confundido. A los testigos de Jehová los llaman cristianos, a los mormones los llaman cristianos, a los unitarios cristianos, a los adventistas cristianos. Yo quiero decirle una cosa, hermanos: si un grupo no cree en la bendita Trinidad como la Biblia lo registra, no es cristiano, y punto.
Pero, ¿por qué así? Sí. Porque de entender la Trinidad, hermanos, de eso depende la fe en el Dios que creemos. Lo otro que quiero mencionar acá es que, obviamente, cuando hablamos de la Trinidad, y es lo que vamos a defender ahora, y ya voy a entrar a hablar de eso, pero hay que explicar eso un poquito, es que nosotros no somos politeístas, porque de entrada esa es la acusación que nos hacen los testigos de Jehová o los unitarios, que nosotros somos politeístas, que tenemos tres dioses. Pues no. Nosotros sabemos y conocemos bien que hay tres religiones monoteístas en el mundo. La primera es la judía, la segunda es la cristiana y la tercera es la maometana o musulmana. Y nosotros, yo explicaba la vez pasada, los judíos obviamente tienen el Antiguo Testamento y ellos son monoteístas, creen en un solo Dios, porque oye, Israel, Jehová nuestro Dios, uno es, y está bien. Entonces usted dirá, y esa es la gran pregunta que nos podemos hacer, o sea que en el Antiguo Testamento no se pudo ver la doctrina de la Trinidad, es decir, tenía que venir el Nuevo Testamento para poder entender que Dios es uno, pero en tres, porque los judíos no lo entendieron, teniendo el Antiguo Testamento. Bueno, hay que entender lo que Jesucristo dijo, a ellos se les cegó. ¿Sabe cuándo van a entender ellos la bendita Trinidad? El día que reconozcan que Jesucristo es el Hijo de Dios. El día que reconozcan que Jesucristo es el Mesías. Mientras los judíos no reconozcan que Jesús es el Mesías, ellos van a seguir solo Jehová. Ahora, los otros son los musulmanes, obviamente, que vinieron 500 años después del cristianismo con Mahoma, pero entonces, ¿él de dónde tomó? Tomó de la religión judía y tomó de la religión cristiana, y para ellos Dios es Alá, que es lo que significa realmente Dios en árabe, Alá. Y para ellos Alá es el Dios, obviamente que hizo los cielos y la tierra, pero ellos no reconocen a Jesucristo lo ven como un profeta, igual como a Mahoma lo ven como un profeta. En ese sentido ellos tienen a Alá solamente. Ahora, lo único que hizo Mahoma, si se puede decir positivo, es que cogió a todas esas tribus musulmanas que habían regadas por todo el Medio Oriente, y ellos eran politeístas, de una cantidad de dioses, y él cogió y los unió, y bajo un solo Dios llamado Alá. Eso es lo único, pero lo demás, hermano, no es el Dios de la Escritura. Ahora, en cuanto a los cristianos, hermanos, que se levantaron, por eso digo en la historia, nosotros, y en los primeros siglos ya que hubo esa situación, bueno, ¿qué hacemos? Que entendemos que Jehová es Dios, pero ahora al aceptar al Mesías, que es el Hijo de Dios, pues no podemos ver otra cosa sino que Él es Dios. Y ahora al ver el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y ver que Él se mueve y Él es el que va a guiar la iglesia, entonces Él es Dios, ¿qué hacemos aquí? Y entonces ahí donde hubo la dificultad y se levantaron muchas personas, entre esos Sabelio, con el sabelianismo, que comenzó a decir, no, a ver, Dios sí, pero Dios es uno, y aparece 3 veces acá, no, muy sencillo, Dios aquí es Padre, Dios aquí es Hijo y aquí es Espíritu Santo, y ya, modalismo, pentecostales unitarios. Otro que fue Arrio, y la convención habla un poco de él, que él dijo, a ver, no, vamos a defender a Jehová, y como Dios es uno y es Jehová, y Jesucristo, sí, es como divino, sí, pareciera, no, ya, Jehová, de todas las criaturas y de los ángeles, hizo 2 ángeles superiores, Luzbel y Jesucristo. Uno se le reveló que es Satanás y el otro quedó en pie. Entonces Jesucristo es el Hijo de Dios. Si usted habla con un testigo de Jehová, le va a decir, claro que Jesucristo es el Hijo de Dios, claro que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz, claro que Jesucristo nos perdona y es el camino a Dios. Pero ¿Jesucristo es Dios? No. Ayer aquí saqué a unos que estaban ahí de una. Venga, hablemos. Yo le dije, ¿sabe por qué no hablo con ustedes? De una vez. Porque ustedes no creen que Jesucristo es Dios. Así que usted y yo no tenemos nada que hablar, porque Jesucristo es el mismo Dios. Chao. Hasta luego. Yo no pierdo mi tiempo con un testigo de Jehová. ¿Para qué usted va a hablar con gente que no reconoce que Jesucristo es Dios, el mismo Dios?
No tiene que hacer. Porque si Jesucristo no es el mismo Dios, entonces no tengo salvación. Él no fue el que vino a morir por mis pecados. Y si murió, perdió su tiempo. No hizo nada. ¿Sabe por qué? Soy salvo. ¿Sabe por qué usted es salvo? Porque el mismo Dios se hizo carne y vino y murió por nosotros. ¿Ve? Si alguien duda de eso, está perdido. No es cristiano. No tiene nada. Entonces, no es de nosotros. De ahí en adelante, usted va a encontrar, hermanos, y es interesante, pero aún en muchos círculos evangélicos de hoy día no saben tan siquiera, no saben quién es Jesús. No saben que Jesús tiene dos naturalezas, no son capaces de ver eso, no son capaces de definir la doctrina de la Trinidad. Yo no sé, pero deberíamos hacer aquí un examen y que usted me definiera qué es la doctrina de la Trinidad, porque tiene que tener una definición, y la definición tiene que ser, hermano, pues obviamente la de la confesión de fe. Pero bueno, vamos entonces aquí y vamos a comenzar diciendo que la doctrina de la Trinidad es y será por siempre un misterio, porque nosotros somos criaturas finitas. Es decir, hermano, ninguno acá, y no ha habido una persona, ni la habrá, que pueda explicar la doctrina de la Trinidad. No lo hay. Siempre será un misterio. Así que al salir de acá va a ser y seguirá siendo un misterio. Amén. Eso va a ser así. Lo otro es que ninguna confesión de fe trata de explicar la doctrina de la Trinidad. Solo la define o la expresa. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros no vamos a poder, y yo con la confesión de fe no voy a explicar la doctrina de la Trinidad. Solamente la voy a definir. Pero no la puedo explicar. Con la definición es suficiente y por la fe la aceptamos. Entonces vamos con la sección número 1. La sección número 1 de este párrafo nos habla de la unidad de las tres personas. La unidad de las tres personas. Y ahí es donde nos atacan. No, ¿cómo así que Dios es uno? ¿Cómo así que triunidad? ¿Eso qué es? Bueno, estas definiciones, lo que podemos hacer, vienen precisamente porque así están en la palabra de Dios. No se pueden explicar, pero se pueden definir. Entonces, primera sección, nos habla de la unidad de las tres personas y dice así: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias. Y me llama la atención cómo comienza la convención hablando de subsistencia, porque obviamente uno dice Dios es uno en tres personas, y está bien, pero el problema que tenemos hoy día es que definimos persona. Y cuando la gente comienza a meterse a definir la persona, entonces dice la persona que tiene un cuerpo, tiene un alma, un espíritu, y este tiene otro cuerpo. Y si son tres personas, hay tres espíritus, y entonces viene Benny Hinn y la regla y dice que Dios tiene 9 espíritus. Oiga, hermano, esto es peligroso. Entonces por eso mejor se habla de un solo Dios en tres subsistencias, llamadas personas, sí, pero es un solo espíritu. Entonces ahí es donde está el problema para uno tratar de explicarla, que no se podrá explicar. Y por eso, hermanos, de una vez le digo, no hay metáfora que nos pueda dar una explicación. Yo me acuerdo que recién pues yo comencé el evangelio y aún como un predicador, y salí de un seminario, y yo siempre que me hablaban de la Trinidad yo sacaba la hoja de trébol, y esa es. Ya después entendí que era un problema, otros que el huevo, ¿no? No, el huevo habla totalmente, antes, tanto el trébol como el huevo y todo, y el agua en sus tres estados, lo que usted quiera traer como una metáfora para tratar de explicar la Trinidad, hermano, antes usted lo que hace es dañar, porque daña la esencia de la Trinidad. Usted se puede ir para el modalismo, se puede ir para el arrianismo. Mejor, usted puede aquí con esas, es mejor que no traigamos pues ninguna metáfora, no traigamos ninguna explicación así, solamente tratemos de definirla. Entonces, en este ser divino e infinito hay tres subsistencias. ¿Cuáles son? El Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Eso es. ¿En qué creemos nosotros? Lo cantábamos ahora, que hay un solo Dios, pero ese solo Dios, un solo Dios, no hay más dioses, un solo Dios, pero ese Dios subsiste en tres personas. Y eso es lo que va a tratar de explicarla entonces acá. Entonces para nosotros es claro que solo existe un Dios. Los demás
son falsos, es decir, si usted ve que hay otro por ahí es falso, hay un solo Dios, hermano. Deuteronomio 6:4, ya lo acá, pero usted lo puede buscar después. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y ahí está definido. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, el punto es el siguiente: los judíos no pudieron ver la Trinidad, pero estaba la doctrina de la Trinidad en el Antiguo Testamento, claro que sí estaba. Es más, desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 1:1, usted comienza a ver la doctrina de la Trinidad. Obviamente que en el Antiguo Testamento el principal allí aparece el Padre, el Hijo aparece como el ángel de Jehová. Ahora, ¿cuál es la razón por la cual ellos no la pudieron entender y por qué nosotros ahora sí la entendemos mejor? Porque es que el Hijo no se ha dado a conocer claramente hasta que Él se encarnó. Cuando el verbo se hace carne es que ahí se da a conocer el verbo. Y el Espíritu Santo, aunque estaba en el Antiguo Testamento y guiaba a los hombres y todo, pero Él se vino a conocer cuando viene en Pentecostés, y Él viene sobre toda carne, que se cumple, es la profecía que se cumple en el Antiguo Pacto. Es obvio que al tener la manifestación del verbo y al tener la manifestación del Espíritu Santo como Dios, entonces ahora los apóstoles, el Nuevo Testamento, fácilmente pueden ver con claridad la Trinidad y comienzan a definir: Dios es uno en tres. Pero el Antiguo Testamento estaba oscuro, estaba un poco velado porque el verbo no había venido, pero estaba profetizado, y obviamente una persona a la cual Dios había regenerado y le había dado el Espíritu Santo, ella podía percibir, y todos los judíos percibían, aún lo perciben ahora, que el Mesías es el Hijo de Dios, es decir, el mismo Dios, solamente que para ellos no ha venido. Para nosotros ya vino, porque la realidad es que ya vino. Amén. Ya se manifestó así. No voy a ir a estos pasajes porque el tiempo siempre es mi enemigo, pero hablar de ese ser infinito, como dice acá, ese ser divino infinito que existe como un solo Dios, pero que subsiste en tres personas. La Biblia, el Nuevo Testamento lo clarifica muy bien. Usted puede ver, le voy a dar la cita, todo está ahí en la confesión obviamente, pero Mateo 3, 16 al 17, hermanos, que es el bautismo de Jesús, es uno de los textos más claros. Las personas cuando comienzan a leer allí, yo no he podido, por eso el modalismo, ¿cómo hará? Los pentecostales, ¿cómo harán? Claramente ahí está diciendo que quien se va a bautizar es Jesucristo, el Hijo de Dios, y cuando Él se está bautizando, claramente dice que del cielo se oyó una voz, y esa voz se sabe que es la del Padre, porque dijo: este es mi Hijo amado, eso no tiene pérdida, y dice literalmente a que el Espíritu se derramó y vino sobre Jesús corporalmente en forma de paloma. Es decir, hermano, cuando dice corporalmente en forma de paloma, vieron la paloma. No, el Espíritu Santo no es una paloma, no, sino que cuando vino corporalmente en forma de paloma. Es decir, se vio. Entonces, ¿qué hacen los unitarios allí con eso? No, Jesús es Dios allí, y la voz del Padre es la misma voz de Dios, sino que se fue para allá, yo no sé, y es el mismo, pues yo no sé cómo explicar eso. Pero el punto es este, hermanos: la diferencia entre el Padre y el Hijo es tan clara que el Padre no murió en la cruz, quien murió fue Jesucristo. Y yo no sé cómo un pentecostal unitario me va a contestar eso. Ustedes ahora un pentecostal unitario, ¿sí o no? Ahora nos sentamos y me dice como usted decía, cómo era que usted le explicaba a la gente que usted podía creer que el Padre era aquí uno y luego aquí se dejó de ser Padre para convertirse en Hijo y murió, y ay caramba, bueno, yo no sé. La otra parte, hermanos, bien clara, la veíamos ahora en la canción Mateo 28, 19, que el mismo Jesús lo expresa cuando manda a los discípulos a predicar. De hecho, le da el mandamiento a los discípulos, dice: para toda la iglesia, por tanto, ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Note la expresión, hermanos, de Jesús: bautizándoles en el nombre. ¿Por qué en el nombre? Porque Dios es uno. ¿Cuántos nombres hay? Uno solo. No dice los nombres, en el nombre. Ahora, la traducción sería incorrecta porque dice en el nombre y luego dice en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubiera dicho en los nombres. Si nosotros vamos a pensar que hay tres dioses, pudiéramos ver ahí, el autor hubiera dicho, o en el griego hubiera aparecido en los nombres del Padre, del Hijo, y ahí sí son tres dioses. Pero digo en el nombre, un solo Dios, un solo Señor. El nombre, un solo nombre. El nombre de Dios es uno solo. En ese nombre, bautice en ese nombre que es uno solo. Pero ese nombre es
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo no lo puedo explicar, pero lo estoy definiendo como la Biblia lo define. Bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué a la persona se le deben bautizar de esa manera? Yo sé que los unitarios van a decir, pero es que en Hechos Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Ah, bueno, ¿y cuál es el nombre de Jesús? Es el nombre de Jesús. Tenemos que ir a Mateo 28, donde el nombre de Jesús es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la Biblia solamente dice que Pedro dijo, bautizaos en el nombre de Jesús, pero la Biblia no registra el acto mismo del bautismo, que Pedro lo bautizó en el nombre de Jesús. Así que lo más probable y lo que se tiene por entender es que cuando Pedro le dice, bautices en el nombre de Jesús, es decir, crean la obra de Jesús. ¿Por qué dice bautices en el nombre de Jesús? Porque para un judío el nombre del Padre ya estaba. El del Espíritu Santo, aunque un poquito oscuro, ya estaba. El que tenían que aceptar era Jesucristo. Él era el que tenían que recibir como el Mesías. Decirle a un judío, bautícese en el nombre de Jesús, es decir, le tiene que aceptar a Jesús como el Mesías. Y eso es lo que Pedro está tratando. Pedro está enfatizando es más bien que se requiere de aceptar a Jesús como el Mesías, es el nombre de Jesús. Y eso no quiere decir entonces que cuando ya fue a bautizarlo, no lo bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que esa fue la fórmula que Jesús enseñó y es la que nosotros tenemos. Y otro texto también muy claro que lo acabamos de mencionar también aquí en la canción es 2 Corintios 13:14, que es cuando Pablo se está despidiendo y entonces habla allí de la Trinidad. Mire un momentico porque ese es bien interesante. 2 Corintios 13:14 es una bendición final que está haciendo Pablo, cómo se despide. Y quiero que lo miremos porque aquí le va a dar a cada uno el rol que le corresponde. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahora, note, el orden aquí no importa, hermano. Alguien diría, debe comenzar primero con el Padre, comienza con Jesucristo. Pero dice, la gracia del Señor Jesucristo. ¿Quién es el que trajo la gracia? El Señor Jesucristo, está apuntando a Él. El amor de Dios. ¿Quién es el que manifestó su amor, que amó Dios al mundo? El Padre. Y la comunión del Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos da la comunión ahora a nosotros acá? Tener con Cristo y con el Padre y con la palabra, con los hermanos. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces ahí está hablando, y lo vamos a ver ahora, de los roles que cada uno cumple, ¿verdad? Como persona, pero es uno solo. Por eso Pablo, cuando se despide, él quiere que la iglesia comprenda, y así lo entendían claramente, que adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso es, y cada uno tiene ahí su rol. Ok, esa sería la primera parte entonces de cómo el ser de Dios infinito es uno solo, pero subsiste en tres personas. La segunda parte, la segunda sección dice, Dios es una sola sustancia, esencia, y en tres personas distintas e indivisibles. Esto sí que es muy bueno. Eso es lo que nos da. La segunda sección de este párrafo número 3 nos dice, Dios es una sola sustancia o esencia o naturaleza, como quieras llamarlo. Yo sé que había problemas en sustancia y esencia, pero no, ahora ya se entiende, los teólogos ya se han puesto de acuerdo, sustancia, esencia, naturaleza, va a hablar de lo mismo, no hay problema. Pero entonces esa sola sustancia existe en tres personas distintas, pero aunque son distintas, son indivisibles. Yo sé que estos son conceptos teológicos bien altos, pero tenemos que ir mirándolos, hermanos, para poder llegar a una pequeña comprensión acá. Dios es uno solo, pero existe en tres personas, pero cada persona, hermano, es diferente la una de la otra, pero las tres son indivisibles, no se pueden dividir. Así lo presenta la Escritura y así tenemos que mostrarla. Entonces el párrafo dice, esta sección 2 de ese párrafo dice, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Otra vez lo repito, habla de Dios, de la Trinidad, dice que es de una sustancia, una esencia o una naturaleza. Dios no es tres sustancias,
Dios no es tres esencias, no hay tres naturalezas en Dios, Él es uno solo. Entonces, una sustancia, también Él tiene un poder, amado hermano, y esto es importante. No es que, porque hoy día el poder del Espíritu Santo, ¿y el poder de Cristo qué? ¿Y el poder del Padre qué? Pero hoy día, como es, le digo algo, hermanos, sé que algunos se pueden enojar por acá por Facebook Live, pero es una idolatría lo que está haciendo el carismatismo hoy día. Y si en una iglesia solamente le hablan del Espíritu Santo, eso se llama idolatría. ¿Qué es idolatría? Tener un concepto de Dios el que no es. Y si una persona adora, o una iglesia adora solamente una parte de Dios, no está comprendiendo a Dios. Y hoy todo es Espíritu Santo. No sé quién me dijo, de aquí creo alguien que es que había salido la Biblia del Espíritu Santo. ¿Quién fue usted, hermana? ¿O quién me dijo? Ah, usted, hermana. ¿Sabe quién la está haciendo? Avivamiento de Bogotá, Ricardo Rodríguez. Es que la Biblia del Espíritu Santo, hermano, ¿hasta dónde se va a rayar en idolatría? Eso es idolatría. El solo nombre ya a mí me da cosa. ¿Qué? ¿La Biblia del Espíritu Santo? ¿Que Dios le dio la autoridad a ese hombre para que sacara una Biblia para el Espíritu Santo? No hace falta. Pero ahí, y en esa iglesia, el pastor sopla y todo el mundo se le va al suelo. Ahora, por eso el carismatismo, hermanos, qué pena porque algunos de aquí vienen de allá y no sé si todavía les gusta el carismatismo, pero el carismatismo no es otra cosa que yéndose hacia la parte de los dones del Espíritu Santo y del Espíritu Santo, dejando la doctrina de la Trinidad a un lado, dejando el carácter de Dios a un lado, y eso se llama idolatría. Carismatismo, Sí, pentecostalismo también, todo eso. Sí, no nos dé miedo decir eso, hermano. Dice, una sustancia, un poder, una eternidad. No hay dos poderes, es uno solo, el de Dios. Hay una sola eternidad, es decir, siempre que veamos a las personas, no pensemos que una es más que otra, que una es menos, que esta puede, no, siempre, hermanos, van a la misma esencia porque es uno solo. Pero luego dice, teniendo cada uno toda la esencia divina. Ahora, yo sé que esto va a ser complicado, pero cada uno tiene toda la esencia divina. De hecho, a ver dónde está, creo que es Colosenses 2:9, donde podemos ver que dice que en Cristo está la plenitud de la deidad. Ahora yo pregunto, la Biblia no está así, pero en el Espíritu Santo está la plenitud de la deidad. En el Padre está la plenitud de la deidad. En este momento aquí con nosotros está la plenitud de la deidad. Hermano, indivisible. No vaya a pensar que el Padre se quedó por allá leyéndose el periódico y que nos mandó al Hijo. Pero eso es lo que muchas iglesias creen. Denle la bienvenida al Espíritu Santo. Ajá. ¿Y por qué no hacen lo mismo para el Padre? Bienvenido Padre y bienvenido Hijo. No, pero démosle, aquí está el Espíritu Santo. Bienvenido Espíritu Santo. Y ya, hermano, ¿qué es eso? ¿Acaso Dios se puede dividir? Es decir, el Padre se quedó, el Hijo se quedó y mandó al Espíritu Santo ahora. Pero es que así es que la gente lo cree. Al comienzo yo tenía esa idea, como el Padre actuó en el Antiguo Testamento, ya está bien. El Hijo vino, actuó en el Nuevo Testamento y se fue ya y nos envió al otro Consolador y ahora está con nosotros el Espíritu Santo. Busquemos al Espíritu Santo. Si usted lo mira así nomás, de esa manera, hermanos, como yo lo miraba, como lo mira la mayoría de la gente, en primera instancia es una ignorancia, no conocer la Escritura, no tener teología de Dios, y es una idolatría. Qué bueno estudiar teología, amén, hermanos, qué bueno tener esta confesión de fe que nos da claridad y nos ayuda a entender quién es Dios, para evitar los errores que tenemos afuera. Entonces, otra vez, de una sola sustancia, de un solo poder, de una eternidad, pero teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. Es decir, cuando actuaba Jesús estaba toda la esencia divina, cuando el Espíritu Santo, toda la esencia divina, cuando el Padre, toda la esencia divina, pero esa esencia divina no se puede dividir. Entonces ahí entran los teólogos y a ver, entonces murió Cristo en la cruz y murió Dios. Bueno, Dios no puede morir, pero murió Dios, porque murió Jesús, que es Dios,
con dos naturalezas. Murió la humanidad de Jesús, murió Dios, murió Jesús, porque Jesús es Dios. Pero no murió el Padre ni el Espíritu Santo. Pero la divinidad de Jesús no puede morir. Obvio, ¿no es que Él es Dios? Entonces murió la humanidad. No, murió Jesús. Jesús es una sola persona con dos naturalezas. Usted no lo va a entender y yo tampoco. Pero en la cruz murió. Era necesario que muriera Jesús como humano, Condenar al pecado. y era necesario que fuera Dios para poder ir a la cruz y morir por nosotros. ¿Quién murió en la cruz? La humanidad de Jesús, la divinidad de Jesús. Murió Jesús, y Jesús es una persona con dos naturalezas, y no le voy a explicar eso porque no puedo. Lo que sí sé es que el Padre no murió pero estaba ahí, el Espíritu Santo no murió pero estaba ahí. Sé que es un misterio, hermanos, pero ese es el misterio de la salvación. Amén. Si Jesús hubiese sido solo hombre, aún siendo perfecto, mire, póngale cuidado. Si Jesús, perfecto, hubiera sido solo hombre como lo fue, perfecto como lo fue, cumplió los mandamientos como lo fue, en primera instancia no tenía por qué morir, porque la paga del pecado es muerte. Y si Él hubiera muerto así, ¿por quién hubiera muerto? Por Él mismo sin tener necesidad. Entonces, ¿cuál es la ventaja o qué es lo que hace que seamos salvos de que Jesús murió por nosotros? Porque Él era Dios. Porque Él era Dios. Así que ese ser perfecto humano, con la naturaleza humana y naturaleza divina de Jesús que siempre ha existido, que no se pueden mezclar las dos naturalezas, pero no se pueden dividir ahora también. Así mismo fue a morir a la cruz por nosotros. Y gracias a que era humano y era divino, pudo morir y nos salvó a nosotros. Porque era divino, cargó con nuestros pecados. Porque era divino, soportó la ira del mismo Padre. Humanamente no hubiera podido soportar la ira del Padre. Así que es un misterio también la muerte de Jesús, cuando lo miramos desde el punto de vista divino y humano. Por eso le dije, yo no le puedo explicar, pero se la puedo definir. Pero no se la puedo explicar. Y entonces tenemos ahí este párrafo, entonces nos dice que cada persona es Dios, es una sola sustancia, una sola esencia, como dice Éxodo 3:14, como dice Juan 14:11 también, dice que el Padre y el Hijo nos habla de que son dos personas distintas, pero es un solo Dios. Primera de Corintios 8:6, para el que está anotando, la Biblia habla de que Él es un solo Dios, pero en varias personas. Colosenses 2:9, ya lo dijimos, toda la plenitud se encuentra en la persona de Jesucristo. Entonces la Biblia registra así, hermanos, cada persona actuando de una manera, digamos, diferente, porque es una persona, pero indivisible, no se puede separar porque es un solo Dios. La sesión número 3, porque el tiempo se me va, nos habla ahora que aunque Dios es uno y trino, se puede distinguir cada persona de la Trinidad. Eso es lo que nos dice ahora la tercera parte de este párrafo, que aunque Dios es uno y trino, se puede distinguir cada persona de la Trinidad. Tú y yo la podemos distinguir en la palabra de Dios. La sesión 3 dice así: el Padre no es de nadie, ni por generación, ni por procesión. Es decir, cuando habla aquí de la generación, el que es de generación es el Hijo. El Hijo genera del Padre, o es engendrado del Padre, como lo vamos a ver ahora, y por procesión es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo procede del Padre y procede del Hijo. Entonces, otra vez, pero el Padre, ¿cuál es la diferencia? Dice que el Padre no es de nadie. El Padre no tuvo generación ni tampoco tuvo procedencia. En cambio, el Hijo es engendrado eternamente del Padre o fue generado por el Padre. Es lo mismo, engendrado o generado o generación. El Hijo es engendrado eternamente del Padre en sí, y el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo. Que y del Hijo es lo que habíamos dicho la vez pasada en teología, la palabra filioque, que la palabra filioque en latín significa y del Hijo. Es decir, en el concilio de Nicea, que ahorita lo voy a leer si me alcanza al final, hubo la definición de la Trinidad, y allí apareció entonces que el Espíritu Santo procedía del Padre, y lo aceptaron así. Pero recuerde que las iglesias comenzaron a dividirse, la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente. Luego más adelante, eso fue en el 325, en el 385, creo que en el concilio de Constantinopla, se volvió a revisar un poquito, y lo único que cambió fue que aceptaron la palabra filioque. ¿Qué es eso? Y del Hijo. Es decir,
el Espíritu Santo no solo procede del Padre, sino también del Hijo. En el concilio, en la primera redacción de la Trinidad, se decía que el Espíritu Santo procedía del Padre, pero luego ya aquí se arregló y del Hijo también, es lo que llama la palabra filioque, y eso trajo división entre la iglesia de Occidente y la iglesia de Oriente, que más adelante, no solamente por eso, por otras cosas, se llegó a dividir. Y hoy día la iglesia ortodoxa todavía, que es la iglesia de Oriente, ellos no creen en esta palabra filioque, es decir, ellos dicen que el Espíritu Santo procede solamente del Padre, pero nosotros los de acá, de este lado, creemos que procede también del Hijo, y así quedó registrada entonces en la confesión. Ok, no alcanzo allí, pero esta sesión entonces lo que quiere es contrarrestar lo que se llama el subordinacionalismo, es lo que quiere contrarrestar. Es decir, hay doctrinas que se han levantado precisamente, y eso desde el primer siglo, por no comprender la Trinidad, es el subordinacionismo. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Eso, que hay jerarquía, que el Padre es el que manda y que el Hijo y el Espíritu están sujetos al Padre. Ese se llama subordinacionismo, ¿verdad? Entonces, aquí este punto lo quiere tirar por el suelo, porque no hay subordinacionismo. Ahora vamos a ver en qué sí hay, que no se puede confundir, pero en qué no hay, y eso es lo que nos quiere explicar. Entonces dice, el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procedencia, el Hijo es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Cuando uno mira por lo menos Proverbios, y ustedes pues lo buscan, le doy la cita solo, Proverbios 8, 22 al 31, usted va a encontrar un texto que va a hablar claramente de la personificación de Jesucristo como la sabiduría, que el Padre la tenía en la eternidad. Es decir, siempre que usted va a encontrar al Hijo en la Escritura, lo va a encontrar en la eternidad con el Padre. De tal manera que cuando hablamos de que el Hijo es engendrado, acá, o el Hijo es generado del Padre, y esto es un poquito difícil, pero es que el Padre es el que engendra al Hijo, pero el Hijo es eterno. Es decir, siempre Dios, el Padre, ha existido como Padre, y no es por nosotros la iglesia que somos hijos de Dios, no, sino por el Hijo que es Jesucristo. Es decir, el Hijo siempre ha existido, pero el Hijo viene, es decir, ha sido engendrado del Padre. Ahora, ¿qué es engendrado? Y el engendrado, por favor, no es como lo entendemos nosotros, porque nosotros entendemos engendramiento como que ya existía el Padre, ¿verdad? Y luego existió el Hijo. Pero el problema aquí es que lo que quiere llevar más bien la idea es que el Hijo y el Padre son lo mismo en la eternidad. La única diferencia en cuanto a roles es que Él es Padre y Él es Hijo. En ese sentido es que quiere decir la confesión que el Hijo es generado o engendrado, ya hemos hablado de esta parte, del Padre. Y en cuanto al Espíritu Santo, dice que la procedencia. Ahora, ¿por qué se habla de la procedencia? ¿Acaso el Espíritu Santo no es eterno? El Espíritu Santo es eterno y siempre ha existido con el Padre y con el Hijo. Pero en cuanto a la procedencia, es que procede, es más bien hablemos de cuando Él vino acá. Porque la Biblia registra claramente, aquí tengo todos los textos. Usted puede ir a Juan 14, 16, 17, 26. Todos estos pasajes nos hablan, por lo menos Jesucristo que dijo, yo me voy y os enviaré al Consolador. ¿Quién envió al Espíritu Santo? Jesucristo. Pero también Jesucristo dijo, mi Padre os enviará al Consolador. Entonces cuando uno lee la Escritura encuentra que el Padre envía al Espíritu Santo, pero también que Jesucristo envía al Espíritu Santo. En ese sentido es que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, pero en el sentido de que fue enviado acá a nosotros, pero en la eternidad siempre ha existido. Entonces, hermano, eso lo vamos a ver en la siguiente parte para aclarar un poquito los conceptos. La procedencia del Espíritu Santo, usted lo puede encontrar en Gálatas 4, 6, dice que Dios Padre envió a su Hijo y al Espíritu Santo. También lo puede encontrar en Juan 15, 26, Juan 16, 7, y también lo encuentra en Juan 16, 28, cuando dice que el Hijo salió del Padre. El Hijo salió del Padre. Pero todo esto ¿para qué? Para aclarar entonces que sí podemos ver diferencia, hermanos. Sí hay diferencia, y esa diferencia en cuanto a los roles. Dios es uno solo, pero como existe como Padre,
y existe como Hijo y existe como Espíritu Santo, entonces ahí vamos a ver que sí hay diferencia, y ahí es donde viene a enseñarnos la sección número 4, la última parte, y quiero llegar ahí rápido porque el tiempo ya se me fue. La sección número 4 entonces nos habla que esta última sección del párrafo nos habla de ese credo niceno, que fue como ellos pues sale un documento precisamente para aclarar este punto. Y mire lo que dice de ese credo niceno. Todos ellos son, es decir, las tres personas, infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser. Eso toca insistir, no puede ser dividido en naturaleza y ser, es decir, el ser de Dios es uno solo, la naturaleza de Dios es una sola, la esencia es una sola, no puede ser dividido, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales y relaciones personales. Es decir, puede ser distinguido por varias propiedades que son relativas, peculiares y relaciones personales. Y luego dice, dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Es decir, hermanos, ¿cómo podemos distinguir entonces las tres personas en cuanto a los roles? Y en cuanto a los roles, es decir, el Padre siempre ha existido, pero y hablemos en esta parte para entender un poco mejor lo que se llama la doctrina de la salvación. Entendemos por la Escritura entonces que el Padre tiene un rol de elección. Él es el que elige, ¿verdad?, a los que va a salvar. Pero luego hay un rol que el Padre no lo va a cumplir y que lo va a cumplir el Hijo para hacer la distinción, para hacer la diferencia. Y entonces el Hijo es el que viene y toma la forma humana. El Padre no tiene naturaleza humana, el Espíritu Santo tampoco, solamente es el Hijo. Ahí hay una gran diferencia, hay una gran distinción, hermanos. En la eternidad el Hijo siempre fue Espíritu, nunca tuvo naturaleza humana, pero en el plan estaba de casi fuera. Cuando Él se encarna, Él toma naturaleza humana y ahí comienza a haber una distinción para poder morir. De tal manera que con esa naturaleza humana es que el Hijo viene y muere en la cruz, y ahí podemos ver la distinción. No es el Padre, no es el Espíritu Santo el que muere, es el Hijo, en esa distinción. Pero luego tenemos la del Espíritu Santo. Jesucristo claramente dijo, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendría. El Consolador debe venir, ¿para qué? Porque el Padre es el que planea la redención y elige a los que va a redimir. El Hijo viene y ejecuta la obra de redención, muere en una cruz para salvarnos, pero quedó ahí. El Espíritu Santo tiene que ser derramado ahora, y en Pentecostés viene, ¿para qué? Para poder coger la obra de Cristo y aplicarla al corazón de los que el Padre eligió, por los cuales Cristo murió. Ahora el Espíritu Santo tenía que venir a completar esa obra. Si Él no lo hace, hermanos, no hay salvación. La salvación no es solo porque el Padre nos elige. La salvación no es solo porque Cristo muere en la cruz por nosotros. Dígame, ¿quién nos va a dar un nuevo corazón? Dígame, ¿quién va a ser el sello ahora de nosotros para poder ser salvos? El Espíritu Santo. Así de que ahora el Espíritu Santo viene a nosotros, nos da un nuevo corazón cuando nos aplica la obra de Cristo, nos perdona, nos da un nuevo corazón, y ahora Él comienza a vivir dentro de nosotros para guiarnos. Por eso la adoración tuya y mi oración es aceptable, no solamente porque Cristo murió por nosotros y abrió el camino, sino porque el Espíritu Santo ahora nos permite llegar. Él es el que lleva nuestra oración, Él es el que nos conduce, Él es el que nos da el entendimiento de la palabra. Es decir, usted puede ver ahí, hermanos, cada persona de la deidad en sus roles. Entonces, en cuanto a la oración, es muy importante, hermanos, siempre que usted va a orar, en todo lo que hagamos nosotros, debemos reconocer las tres personas de la bendita deidad. Usted no se puede ir por uno ni por el otro. Las tres personas de la deidad, como yo lo estoy mostrando ahora. Un ejemplo en la oración. Esto es muy importante, hace rato lo entendí, porque la gente se pregunta, ¿y a quién le oro? ¿Cómo a quién? Pues a Dios. ¿Y cómo lo hace? Dirígase al Padre, porque así está. Dirígase al Padre, porque ese es el rol. Y luego, ¿por qué? Por medio del Hijo, en el nombre de Jesús, ¿no ve? Por medio del Hijo. ¿Y con qué más? Y con la guía del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. Y de esa manera nosotros oramos a Dios. ¿Se puede orar al Hijo? Claro. ¿Se puede orar al Espíritu Santo? Claro. Pero normalmente se ora al Padre, a través de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Pero se puede. Cuando usted entra hacia la presencia de Dios Padre, está entrando a un solo Dios, y luego al Padre le pide, Él es Padre,
luego el Espíritu Santo a través de la obra de Jesús, porque con el mérito suyo no sirve ni el mío. Siempre cuando dicen el nombre de Jesús es por la obra de Jesús. No es una palabra fetiche del nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no, eso no es lo que está diciendo, eso no significa. El nombre de Jesús es la autoridad que usted tiene dentro. No es lo que usted dice. Muchos dicen en el nombre de Jesús, ¿y qué? ¿Acaso el nombre de Jesús es una palabra fetiche? Es un mantra que yo puedo estar diciendo, como mucha gente tiene su mantra, que me cubro con la sangre de Cristo. Esos son mantras que no sirven. Realmente Cristo está en todo el sacrificio en su vida, es decir, la sangre de Cristo ya está en usted. Ese es el punto. El nombre de Cristo no es decir el nombre, es ese Cristo. Lo que significa el nombre de la autoridad está en usted. Y el poder del Espíritu Santo no es soplar y poner manos, no, realmente el Espíritu Santo lo está guiando, lo está conduciendo a una mayor comprensión de la Escritura. Ese es el punto. Entonces, por lo menos esos ejemplos nos están hablando de que aunque Dios es uno solo, subsisten tres personas, y cada persona es plenamente Dios, y aunque hay roles diferentes en ellos, no se pueden dividir el Dios indivisible. Entonces vuelvo y leo esta parte. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios. Hermano, eso no puede quitarse de nosotros. Dios es uno solo, pero que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, no puede ser, sino más bien distinguido por varias propiedades relativas y peculiares, es decir, a cada persona tiene su peculiaridad. Y también en cuanto a relaciones personales, como lo vimos ahora, el Padre se relaciona de una manera, el Hijo de una, el Espíritu de otra. Dicha doctrina de la Trinidad entonces es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces, esto fue lo que salió en el credo con el concilio de Niceno en el 325 después de Cristo. El credo enfatiza la doctrina de la Trinidad en respuesta a la enseñanza de Arrio, un clérigo que negó la divinidad del Hijo, el segundo miembro de la Trinidad. Esta declaración de fe ortodoxa es utilizada por muchas denominaciones, incluida la bautista reformada, y este es el credo para terminar. Hermano, me quedo mucho acá, pero obviamente esto, vamos a teología sistemática y vemos esto mejor, porque solamente estoy tratando de mencionar lo que dice acá, pero ya me fue el tiempo. Déjeme, yo le leo parte de ese credo niceno que salió de esta manera. Estamos hablando del año 325. Por eso, en cuanto a doctrina de Dios, no hay problema con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica cree lo mismo que nosotros en cuanto a esto, porque este credo fue en el 325. Ahora mire lo que dice. Este es el credo niceno. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, no hecho, consustancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia del Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual por amor a nosotros y por nuestra salud descendió del cielo, y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre, y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria y juzgará a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por los profetas, y creo en una santa iglesia católica y apostólica, católica es universal, y confieso un bautismo para remisión de pecados, y espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Este es el credo niceno. En el 325 salió. Y hermano, no se le ha cambiado absolutamente nada. Ese mismo credo lo tenemos nosotros ahí y está en nuestra confesión. Porque esos teólogos se sentaron a definir la doctrina de la Trinidad. Igual pasó cuando define la doctrina de Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces estas doctrinas son esenciales. El cristianismo cree esto,
Pero lo lamentable es que muchos cristianos hoy día no conocen esto, porque no conocen historia del cristianismo. Gracias a Dios que esta iglesia bautista reformada tiene una confesión de fe. Recuerden, nosotros somos una iglesia bautista reformada, pero eso quiere decir que somos una iglesia bíblica, somos una iglesia histórica, somos una iglesia confesional. Y si quiere otro, somos calvinistas. 5 títulos tenemos, pero todo esto se cierra en una sola cosa: somos la iglesia de Cristo. Amén. Y creemos en Dios, un solo Dios, pero subsisten 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a orar.